Esto es Círculo Café, un podcast de comunidad, creatividad y cultura. Bueno, bienvenidos al segundo episodio de Círculo Café. Y volvemos a repetir con nuestro único invitado hasta el momento, el máster Manuel Antonio Rojas. ¿Cuál es su segundo apellido? Vindas, Vecino de Heredia. Heredó unas cuantas tierras de café en Buenavista, no, eso es mentira. Pero continuemos porque terminamos y todavía no habíamos llegado, que es muy interesante, la San José. La gente, yo creo que mucha gente no sabe que en realidad ni siquiera fue una ciudad, fue una zona de paso. Y lo que estábamos terminando de hablar el episodio pasado era la construcción de la ermita. Entonces yo creo que ya podríamos entrar de lleno a cómo fue que la gente empezó a migrar del Valle del Guarco, porque hay una migración importante, que en realidad no, yo creo que me atrevo a decir, y corríjame, usted me puede corregir todo lo que quiera, pero yo no sé ni papa de historia. Me atrevo a decir que fue empezaron a migrar por una situación económica, no tanto religiosa, como fue lo que se trató de forzar. Entonces, si quiere por ahí que nos explique un poco cómo fue esa migración de Cartago a San José, en realidad. tal vez sí, la cuestión religiosa ahí no tenía que ver tanto, menos ya para el casi 1750, ¿verdad? Efectivamente San José era una zona más de paso, por si la gente no lo sabe, por ejemplo, donde está hoy el Parque Morazán, por ejemplo, eran lagunas, eran suampos. San José esa parte eran suampos. Por ejemplo, donde está hoy el Teatro Nacional, se tuvo casi que sacar el agua, ¿verdad? Era un suampo, por ejemplo, ¿verdad? Eran lagos, y fueron lagos hasta el siglo XIX, ¿verdad? O sea, eran lagos naturales. Entonces era un terreno que ya nos hace ver que hay una dificultad ahí, ¿verdad? Para construir. Pero San José se llamaba la Boca del Monte, y hubo un lugar que se llamaba el Cuartel de la Boca del Monte. Fue una disco, digámoslo así, famosa por muchos años. Lo que mucha gente ignoraba es que tomó el nombre que se le dio a San José cuando se fundó ya la Villa Nueva de la Boca del Monte. Y más que una cuestión de crisis económica, lo que hay en Cartago es un acaparamiento de la tierra y una población que ya no tiene para dónde salir. O sea, no tiene para dónde salir, me refiero que ya las tierras están ocupadas, ¿verdad? O sea, ya las tierras, las propiedades tienen dueño. Recordemos, por ejemplo, el evento de la Virgen de los Ángeles, y lo digo por lo siguiente: ¿dónde se da? En la Villa de los Pardos, ¿verdad? Que ya eran asentamientos, y lo que hay en Cartago son gente, bueno, los cartagos que viven alrededor los españoles criollos que viven alrededor de la plaza principal, y a partir de ahí se empiezan a hacer las otras villas de mestizos, de pardos, de zambos, etc. Y Manuel, pero hay presión, perdón, Antonio, es que hay una presión ahí, ya no hay más para dónde. Entonces incluso los comerciantes tienen que, ya no hay de dónde, entonces tienen que salir. Entonces se empieza a poblar Heredia, lo que hoy es Heredia, la villa de Cujuquí, ¿verdad? Lo que después se va a llamar la villa de Cujuquí. Se va a empezar a ir la gente hacia La Juela, se va a empezar a ir la gente hacia Madre de Juela más tarde, pero se va a empezar a ir la gente hacia San José, que era el lugar más cercano. Imagínense lo que uno dura hoy en carro, ¿verdad? Sin presas, por ejemplo. Imagínense eso en un camino pésimo, de mula, de caballo o de carreta, en un invierno, y llegar a San José era difícil. Entonces lo que necesita es expulsar gente Cartago, porque ya no hay para dónde crecer económicamente. Esa es la crisis. Yo tengo una pregunta, que desde el episodio pasado estamos hablando de Cartago, y que estamos hablando que ahí se había, o sea, que el Cartago colonial desapareció. Entonces, originalmente, ¿dónde estaba ubicado Cartago? No, donde está. Mi punto es
desapareció con el terremoto. Ok, pero siempre ha estado en ese. Siempre ha estado en ese sector, Sí, esa es la pregunta. pero yo creo que la guerra, bueno, en el resto de Centroamérica, después de las independencias, después de que empezó el proceso de independencia, en toda América, las guerras civiles fueron sangrientísimas. Aquí tuvimos la batalla de las lagunas de Chomogo, donde está Chomogo hoy, pero lo que no tuvimos en guerras internas nos los hicieron los terremotos, ¿verdad? O sea, la destrucción de los terremotos era seria, 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 incluso el de 1910. Pero bueno, para no perder un poco el hilo, sí hay que decir que esa ya no posibilidad de expandirse más, porque las tierras ya tienen dueño en Cartago, hasta donde podía llegar la frontera agrícola, ¿verdad? O sea, hoy diríamos, pero ¿por qué esa frontera agrícola está corta? Bueno, es que con hachas y con poca industria, usted no podía talar árboles, ¿verdad? Y empezar a expandir, hacer lo que le llamaban finca, que era básicamente hacer finca, era cortar los árboles, hacerlo potrero o hacerlo sembradíos, ¿verdad? Hace esa presión, entonces la gente tiene que emigrar. Lo curioso es que en San José, lo que se va empezando a hacer San José, empiezan, bueno, una Costa Rica muy dominada por los cartagos, por los comerciantes cartagos, pero una San José que empieza para arriba y para arriba con comerciantes, y luego de eso cuando le toca el monopolio del tabaco, ¿verdad? Costa Rica, por muy cortito tiempo, pero después se lo quitan, se pasa a Honduras, pero lo interesante es que pegó como el impulso. Pero no se adelante, porque ya casi llegamos ahí. Yo le quería hacer otra pregunta que, digamos, bueno, se ve una necesidad de que ya no hay tierras, pero ¿se dio algún tipo de incentivo para que la gente se moviera a San José o en realidad nada más fue por ir a buscar una oportunidad? Claro, se da incentivo, pero también por búsqueda de oportunidad. Yo lo digo en broma y en serio, y le caigo mal a mucha gente porque también no tengo razones muy históricas para decirlo, pero yo siempre jodo a la gente diciendo que todos venimos de Cartago, así como diciendo todos venimos de tal parte, bueno, casi todos venimos de Cartago, o sea, se tuvo que salir de Cartago. Claro que hubo cuestiones ahí interesantes para ir a fundar, a sembrar, ¿verdad? Una Cartago que producía hortalizas, producía verduras. Recordemos que el café está hacia 1820 la cosecha que conocemos. Adelante, sí. Sí, que conocemos, pero antes el café ocupaba 5 años, ¿verdad? Sí. Para, Todavía. para echar cosecha, ¿sí? 4, sí. Se habla 4. 4 bueno, sí. Sí, digamos, si usted se embarca en el café, en sembrar café, usted sabe que son 4 años que va a ser pura inversión. Sí. Y bueno, pero eso ya después. Primero, para que haya café o industria del café o sembradíos de café, ¿no? Digamos, una producción agroexportadora, primero hubo comerciantes. Y esos comerciantes que venían de la colonia, que agarraban las manufacturas que se hacían aquí, la poca manufactura en tejidos, en tejidos de plantas, ¿no? Como la cabuya, cosas así, en canastos o algunos otros productos, se los llevaban a Nicaragua, se vendía. Nicaragua y Panamá siempre fueron nuestros dos polos comunes, se vendían y ellos traían dinero u otros productos a manera de pago. Y ahí se genera algo muy interesante, que es muy vivamente sostuvieron el metálico, que era muy escaso. El dinero en metálico era muy, muy escaso. Y eso, bueno, aquí hay como grandes mitos en el país, ¿verdad? Como decir que los grandes avances sociales vienen desde 1948 para acá, o ¿verdad? Eso es un mito. Hay otros avances, o sea, como si la caja del seguro o las garantías sociales fueran de esa época, eran de 4 años antes. Entonces, hay mitos, y también el mito de que todo empieza con el café. No, ya había, sin esa malicia comerciante que se sostuvo en la producción de café, que era
comprar barato y vender caro, Ujú. ¿verdad? Que después va a ser el trajín entre los jornaleros, los agricultores, los productores, lo que después van a ser los beneficiadores. Todo eso nos viene del siglo XVIII, todo eso nos viene de la colonia. Y el surgimiento de San José, el surgimiento de Heredia, el surgimiento de Alajuela va a ser importante, muy importante. Alajuela, curiosamente, es una zona, yo siempre he dicho que Alajuela tiene un humor muy distinto al de las otras provincias, porque no tiene esta cosa tan rectilínea de los cartagos, de los heredianos, tan pulcro, ¿verdad? Los que conocimos la Heredia Vieja, el San José Viejo, el Cartago, ¿no? Toda esta cosa tan pulcra, tan demás. El alajuelense me gusta mucho, es más despachado. Yo creo que tiene raíces ahí porque era un puerto terrestre. En Alajuela llegaban las carretas antes de irse ya para el Pacífico. Ujú. Era un Sí, punto que era donde nuestro tenían, puerto en ese ¿sí? momento. Era un punto donde tenían que repostar, ¿verdad? Y antes de ya seguir para la garita para allá, ¿verdad? Que aquello era una cosa tremenda. Eh, pero esa malicia del comerciante, del saber comerciar, nos viene de la colonia. Y esa cuestión de buscar el producto que nos conecte al exterior viene de la colonia, ¿verdad? No nos viene, o sea, el café, por generación espontánea, por ósmosis, se reprodujo el café y de repente ahí empieza la gran historia del país. No, el siglo XVIII, a pesar de que hay buenas investigaciones eh, y hay buenos libros, lo han olvidado mucho, o se ha olvidado mucho de investigar y sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII hay mucho todavía que investigar porque ahí es donde está mucha de la formación política, cultural, comercial y social del país que después nos va a afectar, ¿verdad? Manuel, si quiere, antes de que sigamos avanzando al tabaco y los otros productos que más o menos que es lo que está hablando usted, yo le quería hacer una pregunta que en cómo fue esa transición de las propiedades casi que comunales a propiedades privadas que más o menos empieza a dar en esa época. En realidad es más tardío. Cuando el café empieza a pegar como producto, bueno, esta no es una hipótesis mía, es una hipótesis sobre todo de Iván Molina, en que llevábamos 150 años de fracasos de productos. Cacao, fuera. Caña, fuera. Tabaco, nos lo quitaron. Ese fue la ilusión, ese fue el amor perdido. Ese fue el amor del añil, que para los que no conocen el añil, es un tinte azul que se extrae de la palma. El Salvador fue el que tuvo el monopolio del añil. Caña, minería, ganadería y trigo, pero bueno, trigo se sembraba, el palo de Brasil era donde se sacaba el añil. Pero lo interesante es que tuvimos fracaso tras fracaso tras fracaso y de repente un fruto, porque el café es un fruto, ¿verdad? Un fruto de una cosa que para nosotros nos parece extraordinaria, nuestro grano de oro y demás, un fruto tiene la capacidad de que pegó y de transformó todo. Bueno, pero antes de volvámonos un poquito, porque la pregunta que yo tenía específicamente con todos esos productos es, ¿cuál fue o por qué es tan importante estos fracasos a la hora de que llega el café y se dan cuenta que ese es el camino y eso es lo que nos conectó con el mercado mundial, que eso es lo que se andaba buscando? Entonces, digamos, esos fracasos que son con un poco más de 200 años, ¿por qué son tan importantes? Porque enseñaron mucho, enseñaron comercialmente mucho, ¿verdad? En un fracaso tras otro fueron enseñando y enseñando, ¿verdad? Y fueron también, se fracasaba esto, seguimos yendo a Nicaragua y a Panamá a comerciar lo que se hacía, ¿verdad? E incluso los productos, los pocos agrícolas que podían sobrevivir el trayecto, se iba haciendo, ¿verdad? Entonces sí es muy interesante ver
cómo en vez de, diría mi abuela, achicopalarse, ¿verdad? Fueron buscando, buscando y buscando. Entonces, todo ese montón de fracasos que curiosamente el resto de Centroamérica eh, pudo tener procesos más sostenidos con algún monoproducto o un producto estrella, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en Nicaragua la ganadería siempre fue muy importante, por ejemplo. Además tiene terrenos Sí, para enormes, ganadería enormes, sí. enormes. El cuero de muy buena calidad. En ganadería hay que entender que no era que se extraía la leche ni la carne, sino que el cuero. El cuero era de mucha Y calidad. hay como una grasa, ¿verdad? También que se usa, el cebo. Sí, el cebo, Ajá, incluso la grasa se usa para conservar carne ok. y la puede conservar hasta 6 meses, ¿verdad? Entonces, lo sé por un carnicero amigo que todavía le tocó en su niñez trabajar con su abuelo, y yo le decía cómo hacían con la carne y me dice como hicieron toda la vida los carniceros. Se destazaba la res y se metía la carne en grasa y la grasa conservaba, porque la sal la seca Ujú. y no es tan común la sal, entonces, pero la grasa sí. Y para hacer cebo, que se usaba para muchas cosas de las manufacturas y de la pequeña industria. Entonces, también esa es otra cuestión muy, muy bonita, creo yo, es la cuestión de las manufacturas. ¿Ya? Hay un proceso ahí de manufacturas. Se apagó la cámara. El- Hay un proceso ahí que me parece a mí que no se ha estudiado en profundidad, que tiene que ver con, eh, ok, usted no se hace un artesano de la noche a la mañana, alguien tiene que enseñar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo empieza a haber muchas manufacturas? ¿Verdad? ¿Cómo empiezan a haber estas manufacturas que van haciendo cosas? Porque también el comerciante, ok, vendía, compraba barato a los artesanos y se iba a vender y después venía y le retenía el metálico y demás, cosa que ya dijimos en el capítulo anterior, pero debe haber tenido algún volumen para vender. O sea, no se pudo haber producido poco, no pudo ir con una mula a vender, él en una mula y las cositas en la otra mula, llevaban más. Entonces, creo que hay una producción interesante de manufacturas para vender. Entonces, esa es la Costa Rica. Además de eso, lo que hablábamos ahora políticamente, en municipios o en pueblos, que eso va a ser algo que nos va a afectar después de la colonia y va a afectar también al café, ¿verdad? Que es la cuestión de los localismos, que es un problema que hasta Tomás Guardia lo logra como eliminar, ¿verdad? Ese puño de hierro de Tomás Guardia, que es un tipo muy interesante, hecho sea de paso, eh, lo ponen como un tonto útil y termina desbancándoselos a todos, ¿verdad? Un tipo muy listo y acaba con los localismos. Fue un problema de siempre, pero ese problema viene de la colonia y viene precisamente por eso que hablábamos en el primer capítulo de estas cosas tan alejadas, ¿verdad? Y entonces empieza la Villa Nueva de la Boca del Monte y empiezan otras localidades y empieza, bueno, y como que como que entre la Boca del Monte y Curriabá hay un trecho ahí largo, ahí hace falta algo intermedio. Entonces empiezan a crecer otras poblaciones y empiezan a llegar a los baldíos, ¿verdad? O sea, había una tierra aún más que explorar y se empieza a expandir más y empieza a crecer la gente. Pero a eso ayuda más el café, honradamente, ¿verdad? Pero antes de llegar al café, hay algo que me gustaría preguntarle que se habla, bueno, del tabaco y más o menos en como en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando ya la gente empieza a migrar a San José, le empiezan a pedir a la monarquía que necesitan una actividad económica. Ujú.
Entonces ahí es donde le dan el monopolio, pero digamos, ¿por qué es importante como todo esto? Porque al final, dígame, lo que me interesa es preguntarle por café. Esto sí es una construcción para llegar al café. Sí, bueno, ahí hay varias cosas. Primero que nada, hay una cuestión de la tierra, eh, hay una cuestión de la tierra muy bonita que es, a mí me parece muy bonita, que es, aún no se tiene una gran concepción de lo que es la propiedad privada y hay tierras comunales. Usted iba, Toño iba, ayuntamiento, decía, yo voy a sembrar esta manzana y le daba parte de la producción tal al ayuntamiento, la otra se la dejaba. Era una economía muy de subsistencia, incluso cuando está empezando el café, se sigue en una economía de bastante subsistencia y esta cuestión de tener un producto que pueda, como el tabaco, que pueda conectar al país con el mundo. Decía un profesor mío, no me acuerdo si era Iván, que decían que era pulperos con mentalidad mundial, que eran pulperos con mentalidad de comerciantes mundiales, ¿verdad? Eh, Tanto es así que le piden a la corona o algún producto, pues los otros tenían, ¿verdad? Y nosotros en el lugar más recóndito de la corona, ¿verdad? De la Capitanía General de Guatemala, en el último pueblo, ¿verdad? Porque, porque lo que yo mencioné era Panamá, pero Panamá no existía. Era Gran Colombia. Era la Gran Colombia. Panamá la independizan los norteamericanos en 1904, ¿verdad? Muy convenientemente para hacer el canal, ¿verdad? Pero sí comerciábamos mucho con ese sector. Lo vacilón es que la concepción de la tierra era otra, ¿verdad? Y por lo tanto de la propiedad, ¿verdad? Y por lo tanto de salir a subsistir a otro lado donde usted pudiera tener algunos animales, producir algunas cosas, algunos granos básicos, frijoles, maíz, sobre todo maíz. Bueno, la producción de caña, que es la parte de Alajuela, y un poco de ganadería. Alajuela es muy grande, que siempre se pudo aprovechar más. Heredia con granos, por ejemplo, ¿verdad? Cartago desde épocas memoriales, hortalizas y verduras, ¿verdad? Pero después ya el café va a tomar todo lo que quedaba, pero siempre había que subsistir. Entonces, esta parte de tener este producto, también hay una necesidad de dejar de esa producción de subsistencia. O sea, es producir para sobrevivir. Subsistencia es una palabra muy bonita y muy académica y muy refinada, Sí, pero era producir sí. para sobrevivir. Lo que era lo que yo le estaba preguntando en el episodio pasado, que era que se habla que los españoles que vinieron aquí, en realidad terminaron trabajando la tierra por la escasez de mano de obra. Entonces, la subsistencia era que o producían o se morían de hambre. Producían o se morían de hambre, o le compraban, o si esperaban al galeón de Manila que pasara para ver si recogían algunas hachas, algunos asadones o alguna cuestión por el estilo, de ahí les daba las 300, ¿verdad? Entonces, mejor le compraban, mejor si llegaba algún barquillo por ahí, no ahorcaban algunos piratas, y les compraban algo, comerciaban, ¿verdad? Últimamente había necesidad, ¿verdad? Había necesidad, tanto así que una de las cosas que estos comerciantes, Josefinos, Cartago, están trayendo ropa, por ejemplo. ¿Con qué me vas a pagar las artesanías? De ahí, le traje este calzón y le traje recordemos que el pantalón, le traje esta cuestión, le traje esta tela, entonces, y sí, me sirve. Además, recordemos que la calidad era otra. Esto que andamos puesto dura poquitos años, eso duraba generaciones, porque además daba la tela para surcirla, ¿verdad? Para remendarla. Eran cosas valiosas. Entonces, claro, por ahí más o menos va el asunto. Había que sobrevivir. Entonces, comerciar, por ejemplo, ¿qué es lo que reconocen? Estos vivazos, comerciar significa, tengo este metálico, y entonces tengo un poder con este metálico que estos otros no tienen, ¿verdad? Entonces ya puedo dejar de subsistir en el sembradío
y puedo hacer otra cosa que se consigue con el café. Bueno, y me gustaría terminar este episodio. El viaje del café es muy interesante porque para los 1720 se introduce por ¿qué sería? De alguien de la realeza de Francia y de Países Bajos a las Antillas americanas. Entonces parece que los españoles que vinieron aquí o que vivieron aquí, cuando pasaron por las Antillas, empezaron a consumir café. Entonces, desde esas décadas, también el principio del 1900, todo el café que se traía en realidad era para consumo y era ya no en granos tostados, pero sí en granos que ya no van a germinar y que ellos los tostaban y los consumían. Se habla que en 1800, por ahí de 7 u 8, hubo un capitán de la Misquitia que le dona al gobernador de San José 6 libras de granos y hay un sacerdote que era el párroco de Escazú que de esos 6 libras de granos siembra el primer cafetal en San José, que es donde está. Ay, ahora qué es lo que hay exactamente, pero está en la pura avenida central, ahí hay un rotulito, que ese fue el primer cafetal. Y de ahí empieza la primera producción. El sacerdote se llamaba Félix Velarde, y en el testamento de él dice que él tiene un solar era un pedacito de una manzana. Entonces ese es el primer cafetal, y para 1820 ya se da la primera exportación, que eso fue todo lo de la marca de Con café Lechur. como patrocinador. Sí, la Lechur es después. Lechur, sí, sí. Pero entonces, yo lo que le quería preguntar es cómo llega el café a ser, digamos, como el primer motor o el motor de nuestra economía en ese momento, digamos, que eso fue lo que nos conectó. Nos conectó, pero vea qué curioso, nos conecta, a ver, el primer beneficiado de café, no me refiero a personas con beneficiado, me refiero a procesamiento de café, no, el beneficiado de café, que es un procesamiento en húmedo, ¿verdad? Se da hasta 1838 en Cartago con Espinac, con un catalán. Imagínense, 1838. Hace 30 años. Tomemos la fecha que viene hasta en una marca, ¿verdad? 1820. Tomemos la de ahí. Patrocinador, entonces no hay el nombre, pero sí No es patrocinador, pero sí se sabe pero agarraron astutamente la fecha para darle el nombre. Tomemos de ahí. ¿De cuánto hay? Hay 18 años. El lerdo. Y si nos ponemos a ver para atrás, pongámosle que venía de la fecha, o sea, es un proceso de 50 años ahí, interesante, porque hay dudas. Lo que para nosotros es una maravilla, una tacita de café, ahorita hacemos más. Lo que para nosotros es una maravilla, recordemos que el café es un producto suntuario, es un producto de lujo. Tanto que cuando viene la Primera Guerra Mundial, se cae la cosa. ¿Y quién nos afecta mucho también? La producción brasileña también en el siglo XIX. Café de menor calidad, pero producido en volumen hasta decir basta, ¿verdad? Entonces, claro, nos aplastaba mucho, ¿verdad? Y todavía hasta la fecha, pero le voy a contar una cosa, perdón por el paréntesis. Yo tengo un amigo, un saludo a Max Salazar, que es un productor de café buenísimo, muy gran amigo mío. Él siempre me ha dicho, Toño, cuando nosotros estamos en cosecha, Brasil ya vendió, entonces el precio baja. Y curiosamente el precio sube cuando Brasil está en cosecha. Bueno, una de las cosas interesantes de por qué aquí la crisis del petróleo de los 70 nos pegó tarde, porque a Carazo no fue que le pegó entrando en el 78, le pegó 2 años después. Es porque, sí, porque hubo una nevada en Brasil entonces hubo una nevada en esos, o sea, nos dieron un colchón de 3 años de que los precios subieron. Estaba por las nubes, entonces ya después esa burbujita o esa falsedad económica que en la que habíamos vivido se nos cayó, porque si no nos hubiera pegado antes la crisis, le hubiera pegado al gobierno de liberación, ¿verdad? A ver qué hubieran dicho, porque le hubiera pegado, el gobierno de Duber, si no me equivoco, le hubiera pegado y
y hubiera volado, pero sí, Brasil sí nos afecta mucho, entonces, imagínense, nosotros teníamos, o sea, es un producto suntuario, es un producto de lujo, ¿verdad? Tomarse un buen cafecito sigue siendo hasta el día de hoy es un producto de lujo. Que nosotros lo vemos de la cosa más normal, pues por supuesto, lo Y vemos pues como somos la país cosa productor. más normal porque somos productores, como estar en Mendoza y no ver normalizado incluso que en los colegios de Mendoza, Argentina, se da, en los colegios técnicos se da enología, salen con un técnico medio como enólogos, ¿verdad? Sí, aquí Eh, es como que saliera uno con un técnico en caficultura. sí, en caficultura, un técnico medio del CTP en caficultura y le enseñan química, biología y todas las cuestiones. Entonces ellos lo ven normalizado y el vino, porque son productores. Entonces eso hay que tenerlo claro, ¿verdad? No estamos participando, ya, bueno, si tomamos el siglo XIX, la parte del siglo XIX, o mejor dicho, en 1750, que ya está la revolución industrial, que empieza con el algodón, de hecho no empieza con la industria del metal. Y si empezamos ahí, nosotros no estamos participando de esa gran revolución industrial que después va a tener su segunda parte con la metalurgia, con la producción pesada, ¿no? de artículos de metal pesado, de una industria pesada. Estamos participando con el café que se toman y que se toman las élites de Europa. Bueno, y eso es, yo apenas estaba empezando a leer la historia del café a nivel mundial porque uno se concentra mucho en la de acá. Y también el periodo de consumo del café es larguísimo y apenas en el siglo XVIII es que se está empezando a consumir masivamente en Europa. Y también hay que reconocer que el café también llega a España vía árabes, vía moros, Sí, ¿verdad? porque por ahí sale como a Yemen. Es que, vamos a ver, el café tiene bueno, hay dos especies muy conocidas, que es el café arábica, que Ujú. es el arábica que aquí es el que se produce, La gran matota y aquella que salen en las fotos. el cofea canéfora, que es Ujú. el que conocemos como robusta. Nosotros hasta hace como 6 7 años el robusta era prohibido por ley. Todavía si usted tiene un cafetal y usted siembra robusta y no le ha informado al café, yo creo que llegan y se lo vuelan. Porque nosotros siempre, y eso me parece muy interesante, siempre lo tuvieron muy clara de que nosotros no podíamos competir por volumen, teníamos que competir por calidad. Entonces el café de Costa Rica siempre ha sido un café de una calidad muy alta porque se ha cuidado mucho eso. Lo que le iba a decir de, digamos, el café de arábica tiene dos variedades que son, digamos, me va a llover porque yo no soy genetista, pero hay dos variedades que son como los padres de casi todas, que es el Borbón Ujú. y el típico. Pónganlo en los comentarios, lo de Sí, la lluvia de... ahí me llueve. Si se me escucha William Solano va a decir este man, lo desconozco. Pero entonces una salió por Borbón, digamos, como por una isla abajo, y dio la vuelta a Brasil, ese es el Borbón. Y el típica salió como Yemen hacia la parte árabe y vino a dar vuelta a Europa. Entonces, ya ahora aquí hay, por ejemplo, el Villasalchi, que es una variedad, que es una mutación natural que se dio aquí, de línea del Borbón. Ah, ok. El San Roque, que es una variedad que ha estado que es una variedad muy buena, ese se dio por el lado del típica. Entonces esa es una mutación que se trabajó aquí ahí en el En el lado café. occidente. Tampoco voy a revelar nombres porque no son patrocinadores, entonces dejémoslo ahí. Yo soy un neófito de las matas, de la parte del café. Eso sí, soy un neófito, por eso me encanta Pero sí, digamos, conversar mucho. Porque... don William Solano, un saludo. Él tiene un mapa muy bonito porque ahora el CATI, y eso sí no me molesta anunciarlo porque hacen un trabajo espectacular. Ellos están trabajando con híbridos que de las hojitas están haciendo una hibridación entre el robusta y el arábica. Entonces, por ejemplo, no sé si hoy tomaron uno, pero el milenio, que es una variedad que ahorita está muy sonada porque la tasa es muy buena, es un híbrido de estos que se están trabajando en él. Y es muy buscado por los productores. Bueno, otra cosa que la mencionó es cómo un país que es una uña, es una uña cortada en un mapa mundial, ¿verdad? Vendía tan bien y vendía tanto y tan buena calidad. Y vende tan bien y tan buena calidad que puede hacer, ordena la economía
la política, Y sí, la vida social. la vida social, las clases sociales, todo lo ordenó a través de un producto, todo. Aquí que la guerra de Chomo, que la guerra de la liga, que la federación, que nos agarramos con la federación, que Carrillo, que fue un gran botánico del café. Sí, Un gran... tiene una publicación que todavía hasta la fecha se sigue consultando. Muy importante. Sí, y bueno, y Mora también. Mora era muy bueno en la parte ¿qué le diríamos? De la botánica o de la agronomía del café. Pero eran buenos, eran productores que no era que andaban ahí dándole latigazos a la gente, sabían de la semilla, entonces ayudaban a producir. Pero o sea, es interesante cómo un producto de estos en un país tan pequeñito lo ordenó de un momento buscando ese producto, pero se agarraron de ahí y se fue de principio a fin, ¿verdad? Hasta hace poquito. Un saludo a Missy que nos está pidiendo puerta. Sí, la gatilla Missy. La gata del estudio. La gata del estudio. Pero tocayo, vea, quedémonos en este episodio aquí para entrar en lo que viene, en todo eso que usted ya está anunciando, cómo hizo el café para hacer una nueva distribución económica, política, social de Costa Rica, ¿no? Sí. Entonces, no sé si quiere saludar a alguien. Le doy permiso de saludar a quien quiera, no sé, tocayo, salude. Yo ya solía a mi Amilda Matilda, a Esteban que está ahí en control, muchas gracias. Un saludo a Esteban que nos ha tratado aquí, pero como reyes. Y yo venía con la intención de hacer 2 episodios. Me encanta tocayo, que ha hablado un montón, pero ha dejado muy claro lo que yo quería, que era como hacer ¿qué sería? Un mapa histórico, por decirlo un así. mapa, a grosso modo, un mapa de la Costa Rica, no digamos colonial, sino precafé. Exactamente. Una Costa Rica precafé. O sea, también ese es, como hablamos ahora de los mitos, ¿no? De que, no, todo lo bueno empezó con la Segunda República. No, qué pena. No, mucho antes. Y todo lo bueno empezó con el café. O sea, este país arrancó con el café hasta cierto punto. Hay una trayectoria ahí que también hay que ver, ¿verdad? Sí, todavía no hemos hablado más o menos estamos en el periodo de la independencia, que también hay unos desmadres políticos, porque no hay otra palabra decirlo, y a mí lo que me está ahora que estaba leyendo ciertas cosas, lo que estaba consultando para venir a preguntarle a usted, era que yo pensaba, todo esto del café se empezó a desarrollar y el desmadre político era, pero de cada año, 2 años, que había una revuelta. Sí. Entonces, pero déjamelo ahí. Y nada más para terminar, un saludo a mi amiguísimo Pablito Molina, que es también cafetero. Hace poco estuve en la casa de él tomando café. Cada vez que nos reunimos solo hablamos de madera, muebles, música y siempre con un café de la par. Bueno, cuando vuelva a ir le prometo que les doy un cafecito para que prueben. No, y nos despedimos. Busquen, si quedaron medio perdidos, vuelvan al primer episodio porque vamos como en serie. Y busquen el tercer episodio que vamos a seguir hablando casi que de la independencia. Yo creo que vamos a ver hasta dónde nos alcanza, pero yo creo que nos va a alcanzar como a inicios del siglo XX. Entonces, chao, ya saben, nos pueden seguir en diferentes redes y nos vemos. Muchas gracias. Esto fue Círculo Café. Los esperamos en el próximo episodio.